Amigos televidentes, continuando con nuestro espacio Sala Jurídica, hoy tratando el tema sobre los condominios, aspectos legales, la administración y todo lo que envuelve el sistema de la ley 5038. Hoy con nosotros el ingeniero Antero Taveras. Ingeniero, en la pausa anterior nos quedamos con un tema. ¿Cuál es la importancia de la administración de un condominio? Nosotros entendemos que la administración de condominios tiene una importancia relevante por lo siguiente, y es que hay que garantizar la plusvalía. Nosotros tenemos que entender que el administrador del condominio es el garante de la plusvalía de ese condominio. Entonces, nosotros hablamos hace un momento de operaciones administrativas, hablamos de operaciones, la operatividad del condominio. Entonces, es importante que todo administrador tenga claro de que él es responsable de garantizarle la plusvalía a ese condominio. Y yo digo lo siguiente: un condominio mal administrado va a deteriorarse, y aquella persona que anda buscando, aquel potencial comprador de un apartamento, que ve dos proyectos, por decir algo, similares, iguales, y que estén tal vez cerca, un condominio que esté descuidado, el costo de ese apartamento no va a ser igual que un condominio que esté bien presentado. Entonces la administración juega un papel de primera en ese sentido. Si hay un condominio bien cuidado, si hay un condominio bien administrado, evidentemente que estamos hablando de una garantía de plusvalía. Entonces nosotros no podemos hacer una inversión como adquiriente de una propiedad, de un apartamento, en un condominio X, para que se nos deteriore o se nos devalúe esa propiedad. Porque si compramos en 10, mañana por el descuido digan, no, te damos 8. Cuando debería ser, compré en 10, bueno, que me den 12, que me den 13. Entonces ahí tenemos que hacer el señalamiento. Ahí está el papel fundamental de lo que es la importancia de la administración del condominio, por el hecho de que la administración del condominio debe garantizar plusvalía de la propiedad. ¿Entiende usted que el administrador debe ser una persona, uno de los propietarios, o es más conveniente que sea un administrador externo? Yo siempre he recomendado administraciones externas. Hay una situación, aunque en un condominio podemos tener una administración interna o doméstica, y tenemos también una administración externa, son las dos modalidades de administraciones en los condominios. Cuando tú tienes un administrador interno, siempre va a haber fricciones entre los vecinos. ¿Por qué? Porque tú no hiciste lo que debía de haber hecho, o me está cobrando el mantenimiento, te dije que no tenía para pagar ahora, y ahí viene el problema de la fricción. Están tocando la puerta ahí viene el porque se problema. dañó una tubería. Pero cuando lo hace el administrador externo, la persona no tiene de otra que sencillamente paga tu mantenimiento para que no te lo cobren. Entonces yo siempre voy a recomendar una administración externa en los condominios. Porque para evitar eso, nosotros tenemos que entender que mi familia más cercana es mi vecino. Entonces yo no puedo ganarme una fricción con un vecino por el hecho de yo cobrarle una cuota de mantenimiento una y otra vez, porque él no me la pagó cuando tenía que pagármela. Se pueden poner guapitos con el administrador externo, pero de ahí no va a pasar. Pero el problema de la fricción interna, ese resentimiento que se crea, esa enemistad que se crea con los administradores internos, es algo indeseado, es algo de mal gusto. Por vía de consecuencia, yo siempre voy a recomendar administraciones externas. Implica que el condominio tiene que tener en el presupuesto de gasto una partida para pagar la administración externa. Sí, pero vale la pena. Eso sí. Ingeniero Antero Taveras, ¿qué Zule? Porque siempre que compartimos temas tan importantes como este, el mismo tema lo va trayendo
esas inquietudes y nos escriben precisamente saber cuáles son los compromisos que tiene un administrador de condominio frente a los condóminos. Es solo el hecho de cobrarle. ¿Cuáles son los compromisos que debe asumir un buen administrador? Nosotros ya hablamos de dos situaciones: el garantizar la operatividad y las labores administrativas. Un administrador también debe llevar los controles que tenga que llevar para que el condominio pueda operar adecuadamente. La empresa que no se maneje con controles es una empresa que anda mal. Donde no hay control, las cosas no pueden funcionar. Una responsabilidad también que debe tener el administrador, y es que él debe ser el garante del cumplimiento de las normas de convivencia de ese condominio. Otra responsabilidad que tiene el administrador es que él tiene que preparar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del condominio, someterlo a la asamblea de propietarios para que la asamblea lo apruebe. Y él está obligado en una asamblea ordinaria, que generalmente la mayoría de los reglamentos de los condominios se hace esa asamblea ordinaria en los primeros 60 días del año, donde esa asamblea es única y exclusivamente para que el administrador pueda presentar los logros de su gestión, que pueda presentar al condominio el informe de resultados de ese año. Es un periodo fiscal, como tienen todas las empresas. Por lo general, ese periodo financiero del condominio comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, y posteriormente en los primeros 60 días del año el administrador debe hacer la convocatoria de esa asamblea ordinaria para hacer la presentación de su gestión, de los logros de su gestión. Entre esas responsabilidades también está ya la que hemos mencionado. Dentro de los controles, por ejemplo, hay condominios que tienen un servicio de gas común. Tenemos que tener inclusive controles hasta del consumo diario de cada tanque, para nosotros poder hacer una estimación de cada qué tiempo nosotros necesitamos proveerle gas propano. Ahora que usted habla de gas, me llama la atención. ¿Y cómo se controla eso? ¿Hay medidores para cada apartamento o cómo se puede controlar? Porque hay personas que salen de su casa en la mañana, no regresan en la noche. Hay apartamentos ahí que viven personas que pasan el día entero cocinando. Entonces, ¿cómo se controla eso? Lo ideal en ese sentido es que cada apartamento tenga un medidor. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para que usted pague justamente lo que usted consume. En otros casos no existe el medidor y hay unas personas que consumen más que otras. Esas que consumen más sencillamente se están beneficiando del que consume menos, porque el que consume menos igual debe de pagar. Entonces, sí, cuando se elabora el presupuesto, eso no es justo. No es justo. Por eso lo justo sería que haya un medidor. Sí. Pero en la mayoría de los condominios, por lo menos de una clase social media, no existen medidores. Entonces, hay gente que tiene inclusive lavadoras y secadoras de gas. Sí, eso es un consumo extra. Hay gente que tiene nevera de gas. Entonces pagarían igual que el que no consume. Y pagaría igual. Si usted va a elaborar, y hay un tema que se presenta también. Si usted tiene un apartamento cerrado, que aunque debe pagar mantenimiento, aunque el apartamento esté cerrado en igualdad de condiciones y hay gas común, lo ideal es que el apartamento que está cerrado y que no vive nadie, cuando usted hizo su presupuesto de ingresos y gastos del condominio del año, está cerrado, ¿cuánto era el monto por concepto de gas por apartamento que se considera en el presupuesto? Bueno, pues que esa partida sencillamente usted no la pague, porque usted no debe pagar si usted no hace un consumo de gas. Pero no se maneja de esa manera. No se maneja de esa manera, desgraciadamente. Los presupuestos que nosotros realizamos para condominio, nosotros lo manejamos de esa manera. Si hay gas con medidor, entonces usted paga su factura de lo que usted consumió. Y si es gas normal, que no tiene un medidor, pues sencillamente, y usted vive en el condominio, pues usted va a pagar su cuota de mantenimiento igual que todo el mundo. Entonces, en ese sentido,
no podría darse la oportunidad de hacer una evaluación, por ejemplo, ver la capacidad de consumo que puede tener ese condominio, esa casa, ese apartamento, y poder establecer una proporción, diríamos, porque sería algo más justo saber que tú tienes aparatos que utilizan gas, ¿verdad? Cuando tú solamente tienes una estufita de 4 hornillas que la prende a veces. Mira, es algo un poquito delicado y si se quiere podría ser un poquito complejo, porque para eso entonces tendríamos que estar haciendo mensualmente un arqueo. Porque a lo mejor de repente tú tienes una lavadora normal que funciona con energía eléctrica, pero quizá dentro de un mes, 2 meses compraste una lavadora secadora. Sí. Y nadie se dio cuenta que tú la compraste. Entonces, no, sí, no, los vecinos están pendientes. Sí, pero están pendientes cuando pero no saben si es de gas. Pero no saben si es de gas. Eso lo leen en la caja de afuera. Están pendientes. Porque hay, sí, pero pueden estar pendientes. Yo conozco muchos condominios que tienen lavadora secadora de gas, sí, y que no tienen un servicio medido por un medidor, valga la redundancia, y consumen gas más que cualquiera. Y hay gente que son de tal manera que ellos tienen hasta negocio y hacen bizcocho y hacen, sí, cosas dentro de su casa, sí, para venderlo, y son los que más gas consumen. Entonces eso los que consumen menos están financiando el consumo del gas, sí, que pero tienen. Eso crea un malestar. Sí, crea un malestar, evidentemente, crea mucha queja y muchas situaciones. En el caso de que haya que hacer una instalación para poder individualizar ese consumo, ¿quién debe costear el tema de la postura de esos medidores? ¿Es un asunto del tema del propietario del condominio, del dueño de la estructura, o tiene que ser ya individualmente cada condominio? Si el desarrollador del proyecto no instaló el medidor desde el principio, después que él entregó, cada propietario tiene que costear ese medidor. Y lo lógico es que todos lo hagan. Que si va a haber una persona que va a tener un medidor, pues que se le ponga el medidor a todo el mundo, que se pongan de acuerdo y se compran tantos medidores como apartamentos hayan, para que entonces podamos facturar por separado el servicio del gas. Eso es interesante. Ingeniero, la administración de condominio, conforme o relacionado a lo que es la ley 5038. Mira, la ley 5038, modificada por la 108/2005, es el marco legal por el que debemos manejarnos. Nosotros tenemos que ver algunos artículos específicos que tiene la ley. Y yo quiero citar específicamente 3-4 artículos. Citarte el artículo 4 de la ley, que establece la obligatoriedad del pago del mantenimiento con una proporción que está establecida en el reglamento. Quiero mencionarte también el artículo 18 de la ley, que establece que el pago del mantenimiento está garantizado por la inscripción de un privilegio a aquel condominio que no paga el mantenimiento. Y en los artículos 33, 34 de la ley nos establecen cómo se debe proceder para hacer la inscripción de ese privilegio. También nosotros podemos tener la situación de que muchas veces no hay un conocimiento claro de la interpretación de las leyes y el reglamento. Entonces, cuando eso pasa, cualquier persona puede demandar a la administración en caso de que tenga más conocimiento que el administrador, porque aquí hay mucha gente administrando condominios y lo más mínimo elemento de lo que es una administración de condominios. Entonces, ya en ese caso, esa demanda tiene que ir al Tribunal de Tierra, porque el Tribunal de Tierra es el único órgano rector para el conocimiento de cualquier situación que tenga que ver con el reglamento y la interpretación del mismo. Y hay otro artículo, porque también se suscitan situaciones en los condominios de lucha de intereses, que si hay, que si no hay administrador, que esto está acéfalo. Entonces, en el artículo 13 la ley establece que cualquiera de los propietarios puede dirigirse al juez de paz para que haga la designación entonces de un administrador judicial.
a grandes rasgos, manejándote esos temas con respecto al tema del marco legal, son los temas básicos que todo administrador debe de manejar a la hora de tener en su responsabilidad la administración de un condominio. Perfecto. Traer inmediatamente es una obligación, porque hay un marco regulador, una ley que te ampara, que te obliga. ¿Qué pasa con aquel condominio que está sujeto a pagar, ¿verdad?, un mantenimiento y que deja de pagarlo? ¿Qué proceso podría para sancionar, podríamos decir, o para hacer que esta persona cumpla con sus obligaciones? ¿Qué proceso podemos interponer? ¿Y quién debe interponerlo? Bien, el administrador es la persona que debe de hacer una gestión de cobros efectiva. El administrador puede enviar comunicaciones cuando ya haya 2 atrasos, 3 atrasos. Si la persona persiste en no pagar por las razones que fuera, o porque tal vez no tenga la disponibilidad de los recursos, entonces en este caso, conforme a lo que establece la ley, el administrador debe de proceder a convocar una asamblea válidamente convocada conforme a lo que establece la ley, para que entonces pueda proceder con un procedimiento para la inscripción de ese privilegio. Perfecto. Nosotros, señores, vamos a, luego de esta pausa comercial, darle seguimiento a este tema importante, precisamente en este punto donde quedó, para poder seguir y desarrollar. No sin antes pedirle y a cada uno de ustedes que sigan nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales, de Instagram como Sala Jurídica TV, YouTube Sala Jurídica RD TV, Bajo Techo TV, en el internet, y a través de los canales 36 de Telecable Tricón y Claro. En breve regresamos.